Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver la unidad número 2, sesión número 2, las figuras literarias. Las figuras literarias o retóricas son procedimientos lingüísticos o estilísticos apartados del modo común de hablar, que buscan darnos una mayor expresividad al lenguaje. Estos procedimientos pueden ser transgresivos de una norma, licencias o refuerzos de dicha norma. La clasificación de las figuras literarias. Las figuras literarias se dividen en 3 grupos, dependiendo del nivel de lenguaje que afecte. Pueden ser semánticas, que nos habla de significado, de pensamiento, que es de la construcción sintáctica y gramatical, o la de la dicción, que viene a ser lo fonético. Las figuras semánticas son las que se emplean palabras con un significado distinto al significado propio que tiene esta palabra, pero con el que guardan alguna conexión, correspondencia o semejanza. Por ejemplo, tenemos dentro de las figuras semánticas la comparación, la metonimia, el símbolo, la imagen, lo que es el signo que, la personificación, metáfora, hipérbole, alegoría, sinestesia y animación. Comparación. Comparación o símil es la relación entre dos clases de ideas u objetos, con el cual se establece mediante una conjunción comparativa. Por ejemplo, tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. Estamos comparando una parte de nuestro cuerpo con algo. Esto viene a ser esta figura literaria llamada comparación. Esto lo hacen la mayoría de los poetas para embellecer sus versos. La estructura de la comparación siempre posee 3 elementos. El primer elemento, que es el real, tu cabellera, en este ejemplo. El conector comparativo se parece a, porque vamos a comparar. Entonces tendríamos que utilizar un conector comparativo. Y el elemento imaginado, un manojo de espigas de trigos. Imagen. En la imagen es una comparación implícita con fines netamente estéticos, donde no necesariamente están visibles los medios gramaticales de la comparación. Por ejemplo, y dice en una comparación sin conectores comparativos, como vemos en el ejemplo, en el mismo ejemplo de la cabellera, ¿no? Tu cabellera es un manojo de trigo. Aquí estamos relacionándonos a la imagen. Y siempre posee también 3 elementos: el elemento real, el verbo ser conjugado, que viene a ser el es, y el elemento imaginado. Metáfora. La metáfora consiste en emplear palabras con cierto sentido figurado, con el objetivo de realizar una comparación tácita. Es una comparación tácita porque no aparece aquí el elemento real, como vimos en los anteriores ejemplos, ni la partícula comparativa. Solo está aquí el elemento imaginado. Vemos el ejemplo de una metáfora. La serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. La serpiente de plata viene a ser el río. Estamos hablando de una metáfora. No nos dice el río que bajaba en los cerros, sino es que hace una comparación de como una serpiente, por eso dice serpiente de plata. Sinestesia es el uso entrecruzado de los sentidos y consiste en hacer corresponder entre sí sensaciones distintas, es decir, asociar impresiones sensoriales propias de un sentido con otro de otro sentido.
Se llama sinestesia a la mezcla o intercambio de sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles entre sí y entre estas y los otros sentimientos. Y vemos la sinestesia, ¿no? Los órganos de nuestros sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Por ejemplo, su mirada es dulce. Sus ásperas palabras me hirieron. Un suave paisaje de otoño. Nos damos cuenta que nos está dando lo que es las sensaciones, los órganos de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, y lo compara con un aspecto. Metonimia consiste en sustituir un término por otro con el que mantiene una relación de contigüidad. Semántica, tomar la causa por el efecto, el continente por el contenido y la materia por el objeto, lo abstracto por lo concreto o viceversa. Veamos los ejemplos. Causa por efecto. En su vida tuvo muchas cruces. Vemos la causa y el efecto, ¿no? Continente por contenido. Nos tomamos 3 botellas. Materia por objeto. Desenvainó el acero. Ahí vemos la materia y el objeto. Lo abstracto por lo concreto. Hoy canta la juventud. Lo físico por lo moral es puro corazón. El autor por la obra, leí a Shakespeare. Sinécdoque es un tipo de metonimia mostrada por el cambio de la parte por el todo y el todo por la parte, o lo singular por lo plural o lo plural por lo singular. Les doy el ejemplo de sinécdoque. La parte por el todo y Dios su mano. Estamos hablando de la parte, o sea, el todo, el general, el global, por una parte de ese todo, o sea, la persona y la parte viene a ser la mano. El todo por su parte, dame tu teléfono. El singular por lo plural, el chileno es flojo. El plural por lo singular, Chile es tierra de Nerudas y de las Mistrales. Hipérbole consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa o situación. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegada. Lo buscó durante 1000 años. Mentira, no estamos exagerando. Estamos exagerando, ¿por qué? Porque no están buscándolo por 1000 años. Personificación consiste en dar características exclusivamente humanas de personas o animales, objetos o seres inanimados. Antetesis. Yuxtaposiciones de 2 palabras, frases, cláusulas u oraciones de significados opuestos con el fin de enfatizar el contraste de ideas. Se fundamentan en conceptos contrarios. Antetesis, que es la reunión de los antónimos. Ejemplos de la antetesis. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. La hora de mi corazón, la hora de mi esperanza y una desesperación. Ironía es una figura en la que se expresa lo contrario a lo que se piensa. Por eso su nombre de ironía, ya que consiste en dar a entender justamente lo contrario de lo que se quiere decir. Aquí se produce por una contradicción entre el significado literal de las palabras y el contenido connotativo de las mismas, asociado al contexto en que son empleadas. Por ejemplo, con los 380 puntos que sacaste en el ensayo de PSU, estás listo para entrar a medicina en la Católica. Es una ironía, ¿no? Porque sabemos que con esos puntos no va a poder ingresar.
Los nombres de las figuras sintácticas. Se repiten los términos, se suprimen los términos o alteran el orden lógico. Cuando se repiten los términos, decimos epíteto. Anáfora. Y cuando se suprimen los términos asíntotetón y elixes, o cuando se altera, hiperbatón. Epíteto, que consiste en el empleo de adjetivos precisos, de manera que cada uno de ellos designe algunas características obvias del elemento que describe y atribuye el nombre una cualidad que ya posee. Por ejemplo, alas ligeras, roja sangre. Sabemos que la sangre es roja. Entonces aquí estamos atribuyendo alguna característica que nosotros ya la sabemos. Hielo helado. Sabemos que el hielo es helado. Estamos atribuyendo características que ya se sobreentienden. Cálido sol. Anáfora. Figura sintáctica que repite una o más palabras al principio de cada verso u oración. Consiste en la reiteración del mismo vocablo o frase al comenzar diferentes oraciones. Ejemplo de anáfora. La niña no ríe, la niña no llora. Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vistas, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía. Hiperbatón, alteración del orden habitual de las palabras en la frase, por razones de estilo o para resaltar algún vocablo. El enunciado se desordena y en vez de comenzar por el sujeto, se empieza por el predicado. Ejemplo de hiperbatón. Para no llorar, recuerdo lluvia, tu mensaje. Con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas. Figuras fonéticas. Se denomina también figuras de dicción o fonológicas. Su nombre genérico es metaplasmo y son aquellas que afectan a la forma fonética del enunciado de las alteraciones. Los nombres de las figuras fonéticas: aliteración, retruécano, onomatopeya. Aliteración es la repetición de la misma letra o de la misma sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad y el referente. Ejemplos: sobre el tímpano cesa el siseo del fondo. Onomatopeya es una aliteración que busca repetir o imitar los sonidos de la realidad y especialmente los producidos por la naturaleza. Ejemplo de onomatopeya: Garcilaso quiso imitar el zumbido de un enjambre en sus famosos versos. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Gracias.